La luz y los fenómenos ópticos relacionados con ella han desempeñado un papel fundamental en la evolución y el desarrollo de la humanidad. Difícil sería imaginar un mundo envuelto en la eterna oscuridad. Lo que sí es claro es que sería muy diferente el mundo en que vivimos. Es por esto que no nos sorprende que la óptica haya surgido como una de las primeras ramas de las ciencias naturales. Desde épocas remotas, el hombre se ha sentido atraído por los fenómenos luminosos, que despiertan y despertan una gran curiosidad, y que además aportan grandes beneficios prácticos. Y para hacer un pequeño recuento de todo el camino que ha hecho la óptica a través de la sociedad, traemos esta línea temporal. Así que prepárense el bebestible junto a un cucaví y recuerden abrocharse los cinturones porque viajaremos junto a la luz. Nuestro camino empieza en la antigua Grecia, donde los filósofos naturales desarrollaban distintas teorías para explicar el fenómeno de la visión. Según los platónicos, la visión era generada por la proyección de imágenes que venían desde los objetos hasta nuestros ojos. Como contraparte, se encontraba Euclides junto a los platónicos, que propusieron que los ojos producían haces oculares, los cuales chocaban contra los objetos y así lograr ver. Una tercera propuesta surgió en las manos de Aristóteles, quien se opone a estas dos teorías y da una explicación donde el protagonista no era el ojo ni tampoco el objeto, sino el medio donde nos encontrábamos. Decía que cuando el medio está en reposo hay oscuridad, y cuando el medio es excitado por el fuego de un objeto, el medio pasa al estado activo y se vuelve transparente. Con esto, los colores del objeto pueden entonces viajar hasta nuestros ojos. En esta época también hubo avance en la óptica geométrica, lo cual sería una base fundamental para los físicos posteriores. Un ejemplo de esto es Herón, que en su obra Catóptrica contiene estudios de espejos tanto planos, cóncavos y convexos, junto con formular aseveraciones las cuales ayudarían a los estudios de Fermat. Otro caso fue Claudio Ptolomeo, quien pondría atención al fenómeno de la refracción, desarrollando un aparato para medir ángulos de incidencia y de refracción. Aunque no logró definir las leyes de refracción, fue esencial para el trabajo de Kepler siglos después. En las etapas finales de la Edad Media existió un monje franciscano llamado Roger Bacon, quien estudió las obras de la escuela árabe, quienes investigaron a fondo la óptica e incluso hemos heredado ciertas palabras que se usaban para identificar partes del ojo como córnea y retina. Roger, aficionado por los escritos árabes, empezó a recomendar el uso de lentes a ancianos y a personas con vista débil, por lo cual es denominado el inventor de los anteojos. También es necesario decir que este título es compartido con vidrieros al norte de Italia, quienes tenían la tecnología del pulido de cristales muy desarrollada. Aún así, los aportes de Bacon a la óptica no se quedan ahí. Él hace un llamado a la ciencia experimental, lo cual haría eco en el renacentismo. Hace 10 meses llegó a mis oídos la noticia de que un holandés había hecho un lente para espiar, que hace que los objetos distantes parezcan cercanos. Al cabo de un breve tiempo logré fabricar un instrumento similar, a través de un estudio profundo de la refracción. Estas fueron las palabras escritas por Galileo en su libro Sidereum Nuncius. En el momento donde consigue armar un buen telescopio, Galileo lo dirigió hacia el firmamento, logrando avistar fácilmente diferentes cuerpos celestes. Cuando publicó sus trabajos, algunos académicos de la época intentaron desacreditar, diciendo que eran ilusiones ópticas creadas por los mismos lentes ocupados. Esto no detuvo a astrónomos como Kepler, quien fue uno de los primeros en recibir un telescopio de Galileo y ocupar esta herramienta para el estudio de los movimientos planetarios, mientras perfeccionaba la formación de imágenes en los telescopios. Justo después de la invención del telescopio, una herramienta que servía para obtener imágenes de objetos masivos a grandes distancias, se empieza a investigar la forma de ocupar esta tecnología con versiones inversas para dilucidar pequeños objetos y amplificar su imagen. Así es como el microscopio tomó gran relevancia en diversos estudios, como los de Robert Hooke, quien a través de sus observaciones descubre la célula. Estos procesos tendrían que esperar hasta mediados del siglo XVII, donde llegaría el holandés Anton van Leeuwenhoek, el cual sería denominado como el primer microscopista. Mientras se desarrollaba como comerciante, decidió aprender sobre la óptica, acudiendo donde artesanos, los cuales les enseñaron sobre la construcción de lentes. Con estos conocimientos construyó su primer microscopio en 1674, y a pesar de lo simple que era,
logra aumentos de 480 veces el tamaño de los objetos. Sin tener preparación académica, logra descubrir un mundo nuevo, donde existían criaturas invisibles a los humanos. Esto lo lleva a tener el título del primer cazador de microbios. El microbiólogo Paul de Graaf lo define como un cachorro que olfateaba sin asco, sin tino y sin respeto todo lo que había a su alrededor. Todos conocemos a Sir Isaac Newton. Creó las leyes de la mecánica, la gravitación, el cálculo integral y luego cumplió 25 años. Pero en 1706 publicó un tratado. Junto con otras investigaciones publicó el llamado Optics, en el cual estudió a fondo la luz y es considerado uno de los grandes libros de la óptica y en el cual se explican de manera experimental fenómenos de la luz, como son la reflexión, refracción, ley futuramente llamada de Snell y la descomposición de la luz en colores al atravesar un prisma, para luego plantear que la luz se comporta como chorros de partículas que rebotan hacia los ojos de las personas y por ende podemos ver. Pero 15 años antes, Huygens en su Traité de la Lumière habla de estos mismos temas y habla de hitos importantísimos que Newton no consideró en su teoría. Considera que la luz es una onda que se propaga por un medio que no podemos ver, etéreo, éter. Descubrió la polarización y postuló que la luz, al ser una onda, debe tener una velocidad finita y la estimó en modernos 200.000 km por segundo, dígase 2/3 de la velocidad actual conocida de la luz. Estos dos tratados sobre la luz nos dieron uno de los debates más importantes de la historia de la ciencia. ¿La luz es una onda o es una partícula? Estas obras son la primera publicación científica que habla de las propiedades y fenómenos de la luz de manera experimental. Por otro lado, también muestra un vicio que se presenta en la ciencia y en la academia en general. Al ser Newton un científico más popular y laureado que Huygens, se adoptó su teoría como la teoría correcta. En el año 1801, el científico Thomas Young crea un experimento que al fin pone término al debate de un siglo sobre si la luz es una onda o una partícula. Lo que hace él es tomar un rayo luminoso y lo hace pasar por dos pequeñas rendijas, mostrando en la parte trasera de él un patrón de interferencia como se vería en ondas que se forman en el agua, lo cual comprueba finalmente la teoría de Huygens después de un siglo. La luz es una onda que se propaga por un medio etéreo. Este experimento es decisivo en la historia de la ciencia, porque en un siglo posterior será el mismo experimento el cual dará las bases de la mecánica cuántica, con el experimento de la doble rendija aplicado pero en electrones. Ya a mediados del siglo XIX, el científico Michael Faraday había creado las leyes sobre el electromagnetismo, pero un buen día Faraday logró descubrir experimentalmente que la electricidad, magnetismo y la luz eran caras de la misma moneda. Con su experimento sobre la polarización de la luz, en el cual hace pasar un rayo de luz por un campo magnético, lo que demuestra algo impensado para su época y sienta las bases de la física moderna. Pero faltaba una explicación matemática y con esto vino James Clerk Maxwell, brillante matemático y físico que tomó las ideas de Faraday y las logró plasmar en el lenguaje matemático, pero a la vez descubriendo algo impensado. La luz no es un fenómeno distinto al electromagnetismo. La luz es una onda generada por el electromagnetismo, una onda electromagnética que tiene un espectro. Esto cambió la idea de que existía la luz solo como una onda que nos permitía ver cosas y creó una idea nueva. A finales del siglo XIX, la cantidad de información obtenida del comportamiento de la luz era enorme. Solo faltaba explicar estos fenómenos, pero las teorías físicas del momento no proporcionaban explicaciones, y de hecho, por el contrario, muchas veces contradicen las observaciones. Para dar explicación a estos fenómenos, en 1900 Max Planck postula una idea controversial, incluso para él. El cuerpo no emite la radiación de manera continua, en forma de ondas, sino en paquetes de energía o cuantos. Estos paquetes de energía serían bautizados por Lewis en 1926 como fotón.
La idea de que la luz estaba cuantificada fue muy difícil de aceptar, ya que los físicos del momento estaban acostumbrados al mundo clásico de estructuras continuas y procesos graduales. Pero con el tiempo fueron apareciendo más experimentos que evidencian la naturaleza cuántica de la luz, como el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, con la introducción del fotón no desaparecen las propiedades ondulatorias de la luz, que han quedado firmemente establecidas a través de una gran variedad de observaciones. Ya entrado el siglo XX, la física entró en una nueva era de avances nunca antes vista desde el siglo XVIII, en especial por dos teorías que revolucionarían todo. Por un lado, la teoría de la relatividad y cómo el tiempo varía con la velocidad, y por otro lado, la mecánica cuántica y el mundo subatómico. ¿Por qué nos interesa esto? Muy simple, porque con la mecánica cuántica entendemos cómo y por qué se emite la luz. En el año 1913, Niels Bohr plantea su modelo atómico en el cual postula que los electrones tienen orbitales estáticos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que al recibir energía debe cambiar de orbital a uno de mayor energía, pero el electrón siempre debe volver a su estado de mínima energía. En este regreso, Niels Bohr plantea que el electrón debe liberar su energía con un cuanto de luz. Después de siglos de estudios y teorías, al fin tenemos una explicación para la pregunta de ¿y por qué se genera la luz? Desde las estrellas hasta la luz de una vela. La amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, o por sus siglas en inglés, láser, fue una idea concebida por Albert Einstein en 1927, mientras estudiaba las posibilidades de la mecánica cuántica introducidas por Max Planck. Pero fue solo hasta 1960 que Theodore Maiman inventó el primer láser rubí. La luz láser tiene propiedades que la hacen especial y útil en muchos aspectos. Su especial naturaleza coherente, monocromática y direccional la han elevado hasta la cúspide de la tecnología, con lo cual nos sería imposible imaginar un mundo actual sin esta tecnología. Las aplicaciones son variadas, como en medicina, donde la tecnología láser permite cirugías con altos niveles de precisión. También es fundamental cuando se quiere transmitir información de la manera más rápida a través de la fibra óptica, junto a la lectura y almacenaje de la información. Como último ejemplo está la impresión tanto 2D como 3D, donde la versatilidad y la precisión de los láseres relucen. Pero esto no se queda aquí. Las aplicaciones de los láseres son tan variadas que una lista podría ser interminable. La óptica y la luz siguieron caminos distintos desde la invención del láser y un poco antes, el perfeccionamiento del cristal no reflectante por Catherine Blodgett a finales de los años 30 permitió un avance gigantesco en la creación de cámaras de video y fotográficas, además de ser indispensable para los aviones de la Segunda Guerra Mundial y miles de tecnologías. Pero podemos ir más allá. Ya entrados los años 70 y 80, la física del láser tomó su propio rumbo y se empezó a utilizar para llegar a temperaturas más cercanas al cero absoluto, o perfeccionando aún más técnicas de microscopía con microscopios de electrones para formar imágenes aún más pequeñas y aún más detalladas. La espectroscopía, que correlaciona la temperatura y composición de la materia con longitudes de ondas de luz, o la conocida fibra óptica, que sirve para transmitir datos a través de ondas electromagnéticas.